Gracias compañeros y compañeras, gracias por vuestro afecto y por vuestro calor y gracias por estar aquí hoy en Langreo, en este primer sábado de marzo. Veréis, solo los que nos subimos aquí sabemos hasta qué punto nuestro ánimo y nuestra moral depende de vosotros. Depende de que hagáis esto, que estéis aquí en la mañana de un sábado para escucharnos. Porque lo que nos anima a seguir en política es hablar con la gente por la que estamos en ella. Yo he venido aquí hoy a deciros que estoy preparado para luchar, que podéis confiar en mí. He venido a deciros que os conozco. He venido a deciros que os conozco y que vosotros me conocéis y que por eso ni vosotros ni yo sentimos miedo, no tenemos miedo a los que dicen que nos van a derrotar, a los que están pensando ya en victorias que celebrar y en cargos que repartir. Y no tenemos miedo y no lo tenemos porque tenemos la convicción, la creencia, la seguridad de que si permanecemos unidos, ganaremos unidos, compañeros y compañeras, unidos. Sí, escuchar. Nuestro adversario es la derecha. Y en Asturias son dos derechas, Pedro. En Asturias, Pedro, hay dos derechas. Hay una derecha que es como la de aquel capitán que embarcaba la tripulación y se quedaba en tierra cuando veía que había riesgo de naufragio. Y otra derecha que no es la del Partido Popular, porque el Partido Popular aquí no existe. Aquí hay dos delegaciones. La delegación oficial, que lleva Gabino de Lorenzo, y la delegación palmera, que lleva Mercedes Fernández para cubrir todas las discriminaciones que el Gobierno de España hace en Asturias y que sabéis aquí, en las comarcas mineras y en Langreo. Nuestro adversario es, sí, la derecha, pero nosotros somos, recordarlo, el adversario de todos los partidos. Aquí se nos ha acusado de todo, desde la crisis global, se nos acusa de ser poco competitivos, de consumir demasiado estado de bienestar, de aumentar los impuestos. La herencia recibida, bien lo sabes, Pedro, es el paraguas con que Rajoy se cubre de todas las tormentas. Pero el mercado de la culpa aún nos reservaba una sorpresa, porque los nuevos guardianes de las esencias dicen que somos un partido aburguesado, acomodado, sin fuerza, sin capacidad de transformación. Y eso no es nuevo. Eso ya lo habían dicho hace muchos, fijaos, incluso muchísimos años. Aquello de vosotros, los socialistas, hicisteis muchas cosas, pero este ya no es vuestro tiempo. Ahora aquí estamos otros. Y tuvimos que luchar contra eso. Y luchamos con las acciones y con las palabras y con los hechos. Y ahora tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, luchar contra la idea falsa de que nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Tenemos que hacerlo, tenemos que luchar y hacerlo sin mentir, sin engañar, sin prometer lo que no podemos cumplir. Porque la izquierda que dice justicia, socialismo y libertad no puede plantear soluciones mágicas, imposibles, engañosas. No puede en 6 meses pasar del impago de la deuda, la renta universal, las nacionalizaciones y los asaltos a los cielos a la indefinición. No puede utilizar el proceso político para estigmatizar, para expulsar a sus adversarios de la vida pública. No puede mentir, engañar, simplificar, pero sobre todo no puede pretender ser lo que no es, porque la izquierda nunca puede negarse a sí misma, nunca. Nunca lo puede hacer. Claro que ahora
Ahora ya no hay, sabéis que no hay izquierda y derecha. Ahora somos los de arriba y los de abajo. Pero ser de izquierda o derecha no está solo en las diferencias de renta y riqueza, no está solo en el papel del Estado en la economía, está en los valores sociales, en valores culturales, en valores morales. Porque la derecha siempre creyó en las esencias y la izquierda en los devenires. La derecha en la repetición perpetua de lo que siempre se escribió de la misma manera. La izquierda en lo que cambia, en lo que se puede hacer mejor. La derecha en el pueblo y en la sangre. La izquierda en la razón y en la ciudadanía. La derecha en lo autóctono, la izquierda en lo universal. La diferencia es, fijaos, a veces menos económica que cultural. Y todos conocemos a gente humilde, a hombres, mujeres, familias de derechas, gente humilde que vive en barrios obreros de abajo. Lo que nunca habíamos conocido es a los de abajo convertirse en empresas para pagar menos impuestos, como toda la vida hicieron los de arriba. Eso no lo habíamos visto nunca. Nunca lo habíamos visto. Fijaros, y si no hay ya izquierda y derecha, entonces ¿en qué nos diferenciamos los que piensan que la gente debe estar al servicio del mercado y los que pensamos que el mercado debe estar al servicio de la gente? Si no hay izquierda y derecha, ¿cómo nos diferenciamos los que queremos al gobierno regulando los mercados energéticos, los de telecomunicaciones, los financieros, de los que quieren al gobierno regulando a los trabajadores que se manifiestan, a los homosexuales que se casan o a las mujeres que abortan? ¿Cómo los distinguimos? Si no hay izquierda y derecha, ¿quiénes somos nosotros? Pregunto, ¿quiénes somos nosotros? Los que queremos que las diferencias originadas en la familia en que se nace o en el vecindario en que se vive se corrijan en la escuela a que se acude. Si no hay, ¿quiénes somos nosotros los que creemos no ya en la igualdad de llegada, en el igualitarismo imposible, sino en la igualdad radical de salida y en la protección y en la ayuda para los que no pueden llegar? ¿Quiénes somos nosotros? Yo os digo quiénes no somos. Nosotros no somos un partido de laboratorio para capitalizar el cabreo. Nosotros somos un partido centenario. Nosotros somos un partido de izquierdas. Nosotros somos el partido que simboliza el ascensor social, el acceso universal a la plena ciudadanía. Nosotros somos el partido que llevó a las fábricas y a los laboratorios y a las aulas y a las calles el sueño de una España moderna. Nosotros somos el Partido Socialista Obrero Español. Eso somos nosotros. Nosotros somos eso. Sí, gente de izquierda. Gente de izquierda, porque el corazón del ciclo político siempre es ideológico. De izquierda, porque queremos dar forma al futuro y no que el futuro nos dé forma a nosotros. De izquierda, porque queremos unir a la gente y no dividirla. De izquierda, porque queremos hacer y entregar a la próxima generación un país mejor. Un país mejor. Y somos el partido que protagonizó la transición. Ahora que se abomina de ellos, yo quiero reivindicarla. Y quiero hacerlo porque los que vivimos aquel mundo tenemos la obligación de contarlo, no para que nos admiren o nos compadezcan, sino por los que no lo conocieron y los que dan lo que hay, todo por supuesto, que sepan que no existió siempre, que fue muy duro crearlo y que es más fácil perderlo que ganarlo. Yo cumplí 20 años en lo más oscuro de una dictadura que torturaba a sus presos y ejecutaba garrote vil. Y cuando cumplí 34, mi país tenía una constitución democrática y un presidente socialista que 6 años antes militaba en la clandestinidad. Eso es así.
La democracia es imperfecta. La democracia es imperfecta, no se parece a ningún paraíso y solo despierta lealtades emocionadas cuando se ha perdido. Y democracia es ciudadanía. Es lo mismo, democracia es ciudadanía. ¿Y qué fue de la educación para la ciudadanía? ¿Por qué la derecha, por qué el PP la quiere erradicar? Y lo digo porque en un país que la ciudadanía nos costó tan cara, tenemos todo el derecho a aferrarnos a ella. Y lo digo porque pertenezco a una generación que somos testigos de una época en la que no había ciudadanos. Bien, pues tenemos una ley de educación que no quiere que se enseñe la ciudadanía y nosotros queremos que la escuela sea escuela. Eso, para educar ciudadanos, no para formar patriotas ni creyentes. Y queremos formar ciudadanos, y os digo esto, porque en un país azotado por el fraude y por la corrupción, no deberíamos enseñar a los jóvenes en la conciencia fiscal, en una ética pública de rechazo a la corrupción, el fraude, la evasión y la economía sumergida. Porque si hay un país que necesita incorporar a su acervo cultural y hasta emocional que el cumplimiento fiscal es una obligación básica para todos los ciudadanos, si hay un país así, ese es este país. ¿Y quién enseña aquí? ¿Quién enseña que la sanidad, la educación, los servicios sociales, las pensiones dependen de los impuestos? ¿Cómo saben que del fraude puede depender la vida de un enfermo, o el empleo de un trabajador, o el bienestar de un anciano? ¿Quién explica que los impuestos son el precio que pagamos por los servicios públicos universales y la cohesión social? ¿Cómo saben que lo que comete el defraudador es un gravísimo delito, porque es un delito contra la sociedad? Yo no sé si les dirán que es un pecado. Estaría muy bien, pero no lo sé. Lo que sí sé es que es mucho más cómodo arrodillarse en un confesionario que sentarse ante un inspector de Hacienda o un juez. Eso sí lo sé. Eso sí lo sé. Y francamente, yo no creo que ningún defraudador relacione su comportamiento con el séptimo mandamiento que insta a no robar. Compañeros y compañeras, veréis, vamos a ganar las elecciones y vamos a ganarlas si somos capaces de contar, de narrar, de imponer nuestra historia. Y la historia que debemos contar habla de cómo vamos a enfrentarnos juntos a las fuerzas de la corrupción y de la desmoralización social. De la corrupción, sí, porque la corrupción es una gravísima enfermedad social y el daño que la corrupción hace a los partidos es enorme, porque la gente empieza por quejarse de los políticos y luego de la política, y al final se queja del Estado, y se queja del gobierno, y se queja de los parlamentos, y se queja de las instituciones que los políticos decimos representar. Sí, la corrupción es un grave mal social que afecta a los partidos políticos. Pero un partido no está bajo de moral, porque en él emerjan casos de corrupción. Un partido está bajo de moral cuando no tiene la determinación y no tiene el cuajo y no tiene las agallas y no tiene lo que hay que tener, el coraje para afrontarla. Sí, un partido está bajo de moral cuando tiene miedo a lo que sepan o a lo que digan los corrompidos. Un partido está desmoralizado cuando teme más a la palabra de los corruptos que al silencio de los honestos. Y yo os digo
que nosotros aquí, nunca hemos necesitado de los tribunales para actuar contra cualquier dirigente que se emboscara detrás del partido para ocultar sus tropelías. Y somos el único partido que ha establecido una línea clara para separación de cualquier cargo público, que es la apertura de juicio oral. Y nos lo hemos hecho, nos lo hemos aplicado a nosotros, y no lo han hecho 2 alcaldes de Foro. Y no lo ha hecho un diputado de Izquierda Unida, y no lo hace un concejal del PP, un concejal de Oviedo, que está condenado por un delito repugnante, y no lo hace. Compañeros, compañeras, la historia que debemos contar habla de cómo vamos a combatir la desigualdad. Porque la desigualdad es un viaje al fin de la noche. Porque hoy en España hay pobres que cotizan, que están afiliados a la Seguridad Social. Y nuestros adversarios son los que promueven o los que se benefician de la desigualdad. Tenemos el convencimiento de que no puede haber eficiencia económica, ni puede haber calidad democrática, ni puede haber cohesión social si no colocamos en el centro, en el corazón mismo de nuestra política económica, la batalla contra la desigualdad. Pero combatir la desigualdad no es arremeter contra la economía de mercado, no, es exigir la presencia del Estado. Nosotros queremos un Estado fuerte que proteja a los débiles. Queremos un Estado regulador y provisor de servicios públicos, no solo juez y gendarme. Y a todos aquellos que piensan de otra manera, que dicen que el Estado es el que asigna mejor, entonces que pregunten. Entonces decirles, oye, que pregunten a los que reciben pensiones mínimas lo bien que reasigna y redistribuye el mercado. Que pregunten a los que cobran el salario mínimo lo bien que equilibra el Estado. Que pregunten a los que precisan una vivienda social cómo las construye el mercado. Que pregunten a los que necesitan una beca para estudiar cómo se la da el mercado, porque el mercado por sí solo no garantiza ninguna protección contra la calamidad, ni ninguna seguridad contra la incertidumbre, ni ningún derecho social, ni ninguna libertad política. Y ahora, después de esta crisis, ni siquiera garantiza la estabilidad económica y financiera. Esa historia que debemos contar para luchar contra la desigualdad debe hacerse sabiendo quiénes somos, que somos un partido obrero, socialista y federal. Pero un partido de mayorías, porque a la desigualdad se la combate desde los gobiernos, un partido de gobierno, y en esas mayorías debe estar toda esa gente progresista, que no es obrera, ni socialista, ni federal, gente que sin proponérselo ha desarrollado unos objetivos sociales comunes, unos valores sociales comunes, una conciencia, una identidad social común. Sí, gente progresista y gente moderada que quiere cambiar, pero que no quiere que se rompan, que no quiere que se fracturen los equilibrios básicos de la sociedad. Gente que sabe que la desigualdad es un riesgo para la economía y es una amenaza para la democracia. Gente que ve cómo se la está precarizando, cómo se la está proletarizando, cómo se le quieren proporcionar servicios de bajo coste financiados por un Estado de bajo coste, cómo se está rompiendo el contrato social. Esa gente tiene que formar parte de esa mayoría de progreso, tiene que hacerlo porque el estado de bienestar no lo hicimos solo los partidos más vinculados al obrero, también las clases medias contribuyeron a legitimarlo, a reforzarlo y a financiarlo, y ahora tienen que contribuir a defenderlo, ahora que está en riesgo, porque el estado de bienestar es el rompeolas de todas las crisis, es el patrimonio de los que no tienen patrimonio y es el patrimonio político de los socialistas. Por eso lo hay que defender.
Y hay que hacerlo con ideas y con palabras. Con ideas, sí, sin ideas nada podemos hacer. Con ideas y con palabras, porque las palabras son la única manera que tienen las ideas de poner el pie en la calle. Con palabras que nos hablen de futuro, porque tenemos que hablar menos del país que un día construimos, que del que ahora juntos queremos construir. O palabras, sí, para el futuro, y palabras para recordar. Para recordar también, recordar que en Madrid o en Valencia o en Castilla-La Mancha se entregaron hospitales públicos a empresas con ánimo de lucro. Y en Asturias no. Y en Asturias no. Porque nosotros creemos que no se debe hacer negocio con lo más precario, con lo más doloroso, con lo más vulnerable del ser humano. No se puede hacer negocio con la salud. La salud no se puede comprar, no se puede hacer negocio con la enfermedad. Sí, recordar que en Valencia o en Madrid se retiraron las tarjetas sanitarias a la inmigración ilegal. Y en Asturias no. Y en Asturias no, porque aunque sabemos que no es lo mismo lo legal que lo ilegal, también sabemos que no es lo mismo lo moral que lo inmoral. Y dejarlos abandonados a la enfermedad es profundamente, desoladoramente inmoral. Y palabras también para comparar, porque aquí en este país se habla mucho de balanzas fiscales, se publica mucho, se dice mucho, se discute mucho y nunca se habla de balanzas sociales. Queremos que se hable de balanzas sociales y si no se publican, pues tendremos que invitar a la gente a que venga aquí. Sí, porque hay que decir, oye, toda esa gente que en Valencia o en Castilla-La Mancha o en Madrid piensan que la privatización de la sanidad se está produciendo en todo el Estado, que vengan a Asturias. Y toda esa gente que en Madrid o en Aragón o en Cataluña piensa que no puede haber un salario social decente para los más necesitados, que vengan a Asturias. O toda esa gente que en Madrid o en Cataluña piensan que la relación entre un profesor y un alumno es de más de 30, que esos que vengan a Asturias, que vengan y que vean y que sepan que afrontaremos cualquier dificultad y cualquier adversario para defender en Asturias el estado de bienestar. Compañeros, compañeras, esa historia hay que contarla, pero no tenemos que hacerlo con marketing, con eslogan, con consignas, con productos enlatados, con karaokes colectivos. Tenemos que hacerlo en la calle, con palabras, para que las palabras no huelan a cerrado. En la calle, los socialistas diciéndole a la gente, con sus nombres, con sus caras, con sus ilusiones, con sus problemas, quiénes somos, por qué estamos aquí. Decirles, estamos aquí por ellos, y ellos no son solo nuestros electores, ellos son también nuestros conciudadanos, y por eso no solamente queremos su voto, queremos también su respeto, y se lo pedimos los socialistas, y usamos la palabra que nos nombra, socialistas, porque está llena de lo que somos, de lo que hemos hecho, de lo que nos han hecho, de lo que queremos hacer. Con esa palabra tenemos que hablar, predicar si hace falta, pero antes os pido que no prediquéis la virtud, que prediquéis la pasión por Asturias, pasión por la gente, pasión por ganar, compañeros y compañeras. Gracias.